habíamos visto ya lo que era las razones financieras de solvencia, las razones financieras de operación, y también habíamos visto las razones financieras de la rentabilidad, perdón, del endeudamiento. Nos quedaba entonces que teníamos que trabajar un poco ya en la parte de las en la parte de la rentabilidad. Entonces, quizás para continuar voy entonces a compartirles los estados financieros. Quiero ver. Voy a compartirles la pantalla. Perfecto. Ok, entonces este es el caso que estábamos entonces viendo la clase anterior, ¿verdad? El caso de esta empresa Nevis, que decíamos que era una empresa que se dedicaba a la cuestión de componentes electrónicos y computadoras, ¿verdad? Entonces, continuando entonces, quizás haciendo así una breve reseña de lo que estábamos, una breve reseña de lo que estábamos viendo. Tenemos aquí que habíamos comenzado a hablar de lo que eran las razones financieras, ¿verdad? Decíamos que con las razones financieras era importante hacer el análisis de las tendencias, que también esas nos tenían que servir para proyectar, ¿verdad?, las decisiones que estábamos tomando, que era interesante, una vez que teníamos estas razones financieras, si era posible, hacer una comparación con otras empresas que estuvieran en nuestro mismo sector económico y fueran casi de un tamaño similar al nuestro. Y hablábamos también, si recuerdan, un poquito de lo que era la descomposición de las razones financieras. En ese sentido, pues empezamos a ver ya las razones de acuerdo a los tipos de razones que íbamos a manejar. Teníamos las razones de liquidez, las razones de actividad, ¿verdad?, las de endeudamiento y las de rentabilidad. Entonces que las razones de liquidez eran la razón circulante o de liquidez, que se calculaba como el activo corriente entre el pasivo corriente. La prueba ácida, que era al activo corriente le quitábamos los inventarios y eso lo dividíamos entre el pasivo corriente. Luego nos veníamos con los días, con las razones de actividad, y eso decíamos que teníamos los días de venta pendientes de cobro, que eran las cuentas por cobrar por 365 entre las ventas. Y la rotación de las cuentas por cobrar, que la podíamos calcular como 1 sobre los días de venta pendientes de cobro o dividiendo las ventas entre el saldo de las cuentas por cobrar. De ahí veíamos aquí hay un compañero que no puede ingresar. Teníamos también bueno, la duración de las cuentas por pagar, ¿verdad? Que las cuentas por pagar por 365 entre las compras. Teníamos la rotación de inventario, que era el costo de ventas entre el inventario, la rotación de fijos netos, que eran las ventas entre el activo fijo neto. Posteriormente ya veíamos las de endeudamiento. Aquí únicamente es para ponernos en contexto
en contexto de lo que estábamos platicando. Luego viene la razón deuda capital, que decíamos que era la deuda total entre el capital, la razón de endeudamiento, que era la deuda total entre el activo total, y esa que ya me hizo falta ponerle la rayita y central. Luego veíamos la capitalización de largo plazo, decíamos que esa era la que medía, ¿verdad?, qué tanto de la deuda a largo plazo estaba la relación al capital de la empresa, ¿verdad? Y luego veíamos una parte, ¿se acuerdan que veíamos la parte del flujo de efectivo? Y que era otra forma en que nosotros podíamos determinar algunas razones dependiendo a la cantidad de flujo de efectivo pues que la empresa podía generar. Teníamos la fórmula de flujo de efectivo operativo, que se lo hicimos aquí, que decíamos que era la utilidad operativa más la depreciación, ¿verdad? Esas eran básicamente las razones. Vamos ahorita entonces ya a ver las razones financieras que se refieren ya a la parte de la rentabilidad. Primero vamos a empezar por definir qué es la rentabilidad, y dice acá, a mí esta definición a mí siempre me ha gustado, que dice que la rentabilidad es el resultado neto de las diferentes políticas y decisiones que toma la empresa, ¿verdad? La verdad que la verdad, al final de eso se trata, ¿verdad? Y la rentabilidad se genera de eso, de decisiones que nosotros tomamos dentro de la empresa y que se ven reflejadas, pues, en qué tan eficientes y en qué tan rentables somos a la hora de que estamos operando la empresa. La razón de rentabilidad, la primera que vamos a ver acá, que dice que sería la razón del margen de la rentabilidad bruta, que ahí lo que vamos a calcular va a ser el margen bruto, que es las ventas netas entre el costo de ventas entre las ventas netas, y eso a nosotros nos va a dar el margen de rentabilidad bruta. Entonces esta la vamos a ir ya copiando acá, vamos a poner acá razones de rentabilidad. Bueno, no sé, habíamos quedado en que ustedes iban a calcular las razones del siguiente año, ¿verdad? Pero no sé si quizás antes de continuar, no sé si alguien de ustedes tiene alguna duda o alguna observación sobre algo que hayamos visto anteriormente, por si lo quieren ver antes. ¿Puedo continuar entonces? Ok. Entonces decíamos que tenemos la rentabilidad del margen. Vamos a poner margen de rentabilidad bruta. Que el margen de rentabilidad bruta la vamos a calcular como. Aquí estábamos haciéndolo así. El margen de rentabilidad bruto, que decíamos que es igual al margen de utilidad bruta entre las ventas. Y que el margen de utilidad bruto, lo voy a poner yo aquí, margen de utilidad bruta, sería igual a las ventas netas menos el costo de ventas. En este caso, mis ventas netas son de 1.850.000 menos mi costo de venta, bueno, en este caso menos
costo de venta que son 3.250.000, se me dice que mi margen de utilidad bruta es de $600.000. Entonces este me lo traigo para acá. $600.000 entre las ventas son los 3.800.000. Sale que el margen de rentabilidad bruta es, eso lo pongo en porcentaje, es del 15.58%. ¿Qué significa esto? Esto lo que me dice es que por cada dólar de venta que yo hago, 15 centavos o el 15% se convierten en utilidad bruta, ¿verdad? Luego, 15% se convierte en utilidad bruta. Posteriormente, así de igual manera, podemos calcular nuestro margen de utilidad operativa. Ese va a ser igual. Vamos a hacer aquí. Este va a ser igual a la utilidad operativa, que es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos, entre las ventas. ¿Sí? El margen de utilidad operativa sería la utilidad antes de intereses e impuestos, que la tenemos nosotros acá, y eso lo dividimos entre las ventas. Si ven, todo esto que nosotros estamos calculando ahorita son márgenes. ¿Qué nos dice a nosotros esta razón? Que cada dólar que nosotros vendemos, 3.89% se convierte en utilidad operativa. Fíjense que ¿qué quiere decir acá? Que si tenemos 15.80 de utilidad bruta, de margen de utilidad, de rentabilidad bruta, y tenemos 3.89 de margen de utilidad operativa, la diferencia es, y esto es nuestros costos operativos o nuestros gastos operativos, ¿verdad? Finalmente, tenemos nuestro margen de utilidad neta, margen de utilidad neta, ¿verdad? Que esta lo vamos a calcular como la utilidad neta entre las ventas. En este caso, entonces la utilidad neta $44.220